¿Cómo es posible que siquiera algunas delegaciones tales como Afganistán, Israel, Palestina, Ucrania, Rusia, siquiera piense o siquiera estén de acuerdo en ni siquiera tener como algún pacto de paz o siquiera proteger la paz en general en todo el mundo en sí? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? Entre todos nosotros debemos de reunirnos para buscar una solución para todo eso, pero de mi más sincero corazón y de todos los de toda mi delegación. Por favor, que a las delegaciones están mencionadas y también a la delegación de Estado, tal como Estados Unidos, que sinceramente reconsidera todas sus acciones inhumanitarias, como lo hizo la delegación anteriormente hablada de Colombia, que siquiera tengan en conciencia los derechos que están infligiendo hacia los inmigrantes. Al utilizar niños como barreras de protección y escudos en la guerra contra Ucrania, ya que, como se les repite, utilizar niños va en contra del derecho internacional humanitario al momento de realizar un conflicto bélico. Y no solamente esta delegación incumple con el DIH, sino también con el TNP, porque hablando de la escalada nuclear, el Tratado de no Proliferación Nuclear fue un tratado de negociaciones nucleares que se realizó por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad y la Comisión de Desarme de las Naciones Unidas para intentar mitigar el impacto nuclear que tenía el armamento de este mismo tipo y pese a todas estas negociaciones que se han hecho sobre el TNP, llegan delegaciones tales como las de Rusia y lo siguen incumpliendo. Y no solamente los incumplen, sino que también van e irrespetan la normativa internacional al utilizar niños como carnada y bombas nucleares como amenaza para la paz mundial y el orden internacional. Por lo tanto, estas delegaciones deberían mínimo intentar dar la cara y explicar el porqué de sus arremetaciones contra el derecho. El conflicto de Yemen, el Reino Unido y Gran Bretaña ha administrado el armamento hacia Arabia Saudita y esto ha discurrido en bombardeos y violaciones graves al derecho internacional humanitario. ¿Cómo puede la delegación de Reino Unido y Gran Bretaña afirmar su compromiso y criticar a otras delegaciones cuando tiene este doble moralismo? ¿Comprendió la pregunta? Está totalmente reconocido. Realmente eso no se catalogaría como doble moralismo, ¿okay? Porque el apoyo logístico y la venta de armas no va en contra del derecho internacional humanitario y como bien se dijo, este apoyo logístico y armamentístico no entra en la categoría nuclear, por lo tanto no está satisfaciendo la escala nuclear. Por lo tanto, compartir armas y apoyo logístico hacia Yemen, dicha sea de cualquier motivo o circunstancia, no cataloga como un atentado directo al DIH, ya que esta normativa no tiene nada que impida el transporte de apoyo logístico o armamento, como se dice, hacia países que están en conflicto. Mesa, punto de pregunta subsecuente. El uso de suministro de armas para bombardeos y afectaciones a civiles no se considera una violación grave al DIH. ¿Comprendió la pregunta? Sí, en un momento lo es. Sin embargo, hay que tener en cuenta el contexto del todo, ya que estos bombardeos fueron realizados por Yemen con un apoyo indirecto de delegaciones tales como la de Estados Unidos. Sin embargo, ahí las que tienen la responsabilidad del ataque es el mismo Yemen. Por lo tanto, la culpabilidad no recae en el Reino Unido, sino en la delegación que utilizó el armamento, no en la delegación que lo utilizó. Delegados, ¿cómo es posible que delegaciones tales como Estados Unidos e Israel no aporten nada para la paz? En cambio, la delegación de Noruega promueve la cooperación internacional para garantizar la innovación tecnológica, la cual también aporta a lo que viene siendo la parte económica y también para lo que viene siendo el diálogo en situaciones de conflicto y violencia. Noruega promueve la mediación humanitaria, cuál es un camino para salir de estas violaciones a los derechos de las personas, lo cual también se debería hacer en todas las delegaciones, no solo unas cuantas, sino que es responsabilidad de todos. Dice mucho y no hace nada. Estados Unidos colaboramos y paramos una guerra. Usted solo está defendiendo su país. No ha demostrado nada contra el mundo.
no ha hecho nada, está pidiendo que todos colaboren y no tenemos pruebas ni cosas de que usted haya hecho por la paz mundial. Además de que si nosotros estamos peleando por los inmigrantes en nuestro país, es porque queremos orden dentro del mismo. Última información, ¿no está reconocido? Esa declaración por acá. Corto y conciso. Muchas gracias. La delegación de Estados Unidos efectivamente ha hecho cosas, pero ¿qué son esas cosas? Importar billones de dólares a delegaciones tales como las de Israel para que bombardeen un genocidio reconocido por las Naciones Unidas hacia delegaciones tales como las de Palestina. Entonces son estas los supuestos esfuerzos que hace la delegación por la paz, ya que aunque sigue la delegación ha solucionado unas ciertas guerritas antes, son más las guerras que ocasiona que las que soluciona. ¿O qué me dice del conflicto de Israel-Palestina, Afganistán en el 2021 y otros conflictos los cuales su delegación ha monetizado? Delegado, ¿comprendió la pregunta? ¿Está reconocido? Si no tengo nada para responder, ¿qué? No, tiene que responder. Delegados, por favor. Delegado del Reino Unido, yo hago con mi país lo que quiera y si yo quiero girar dinero para Israel para bombardear otras zonas, lo hago y listo. Listo, delegado, esa es la respuesta que esperaba por parte de la mesa. Muchísimas gracias. Delegado de Brasil está reconocido para... Aquí le quería responder tanto a la delegación de Estados Unidos como a la de Reino Unido. Primero, la de Reino Unido habla mucho y hace poco, critica a todo el mundo y tampoco se puede objetivamente hacer como ayudas a los demás países en la guerra. Lo mismo que Estados Unidos. Solo se la pasan hablando y manejando los otros países como si fueran peones y no se ponen a pensar en las personas como tal. Listo, delegado. Ahí está la pregunta. Delegado de los Estados Unidos de América está reconocido. Pero me entendí la pregunta. Bueno, delegado de Brasil, haga la pregunta, por favor. Porque en vez de ponerse a pelear por el manejo de dinero con Reino Unido, ¿por qué no piensan en las personas como tal y dejar de pensar solo en dinero? Delegado, ¿comprendió la pregunta? Está reconocido. Delegado, como dije anteriormente, si yo quiero sacar a los inmigrantes de mi país es porque mi país quiero que sea mejor. Si usted se preocupa por su gente, hágalo usted. Yo no tengo por qué preocuparme por su gente. Listo, delegado, muchísimas gracias. Por favor, tomen asiento ambos delegados que deseen hacer uso de la palabra. Supremamente importante para toda la humanidad. ¿Cómo es posible que estamos debatiendo esto, sabiendo que es un tema sumamente importante para todas las personas? ¿Por qué estamos debatiendo por plata, por quién hace más? Permiso para utilizar lengua de comunicación. Sí, delegada, siempre cuando me objetivo. Es increíble que estemos aquí hablando de plata, de moneda, de todo, sabiendo que estamos hablando y tratando con personas humanas y reales que todas están vivas. Estamos aquí todos hablando por cuál es la violencia que está dañando todos los países, las tecnologías que están utilizando sin ni siquiera tener una responsabilidad, que están matando gente. Por ejemplo, Afganistán, mi país, es un país que ha sufrido mucho por todas estas cosas y nos estamos saliendo del tema hablando de cosas que ni siquiera son importantes, son triviales. Estamos hablando de cómo podemos solucionar el tema de las tecnologías y las cosas y las violencias del mundo. ¿Por qué estamos hablando de plata? ¿Por qué estamos hablando de poder? Antes unámonos todas las delegaciones para llegar a algo importante, dejemos de estar debatiendo por cosas triviales. Aclarar algo. La verdad, al principio de la guerra contra Ucrania, intentamos parar la guerra de una forma no amistosa, sino parar la guerra. Pedimos un pequeño parte del territorio y rechazar la unión a la OTAN de la parte de Ucrania. Y debido a que no se pudo aceptar las condiciones, lo único que se dio posible fue atacar. Lo que quiero dar en cuenta es que Rusia siempre ha sido excluida de la OTAN. ¿Por qué? Por Estados Unidos. Porque una vez se intentó unir y Estados Unidos llegó a sacar a Rusia, o bueno, llegó a rechazar a Rusia por el simple hecho de que formó de la Unión Rusa Soviética. Lo que quiero dar a aclarar es que Rusia al principio intentó ir con la paz y no le dieron opción. Amigos de Estados Unidos viendo que la primera oportunidad que pudieron de atacarlos lo tomaron. Eso no es llegar a un punto de querer unirse a ellos viendo que iniciaron una guerra con ellos. Y eso lo baja la nota.
Cuidado. ¿Me puedes recordar qué delegación está representando desde Isabel Suárez? Corea del Sur. Corea del Sur, perfecto. Quería preguntarle a Corea del Sur por qué cree que es injustificado el descontento de Rusia al unirse, ya que podemos notar en Estados Unidos una gran disturbio al intentar crear conflictos, al apaciguar conflictos. Quiero recordar que aunque es cierto que ha intentado apaciguar ciertas guerras, podemos recordar que los derechos internacionales humanitarios también quieren defender a los individuos más indefensos, como podríamos notar en los bloqueos económicos que apunta Estados Unidos hacia mi delegación. Podemos ver que esto también afecta a todos los individuos al no poseer un comercio fluido. Esto es completamente inaceptable, ya que, como se dice, niños, adultos, gente mayor también está siendo afectada por estos bloqueos. Es algo completamente en contra de los derechos internacionales humanitarios. Sabiendo que no son capaces ni de manejar su propia gente. Tanto como Venezuela, tanto que se puso a criticar a la delegación de Corea del Sur, sabiendo que no supiste manejar tanto tu país y querés venir a opinar sobre los otros. Y la verdad me parece muy injusto que te pongas a hablar de los demás sin saber manejar tu gente. Algo sobre algunas cosas dichas por la delegación de Estados Unidos anteriormente. Y es que la delegación de Estados Unidos anteriormente dijo que si echaban a los inmigrantes era por su seguridad, pero múltiples veces se ha demostrado que la forma en la que han echado a esos inmigrantes no ha sido adecuada en muchos aspectos y ha podido generarle daños a esos inmigrantes. Se va a decir que está diciendo que Venezuela no puede opinar al respecto de la incompetencia de Corea del Sur. Sí, es Corea del Sur. Corea del Sur, al mero hecho de decir algo que no está justificado, algo sin argumentos y algo sin sentido. Él está en el propio derecho de justificar eso y buscarle solución a ese tipo de cosas, aunque no pueda controlar su país, ya que Corea del Sur no es capaz ni de justificar sus propias respuestas para darle una solución a Rusia. Derechos humanos, viendo que su propio pueblo tiene miedo de opinar y de escoger a su propio gobierno y tener temor a que los maten porque no tiene sufragio universal, por miedo a que los maten y pues sí, no tienen de su propio voto hacia su propio gobierno. Delegada de Noruega está reconocida. Bueno, realmente la delegación de Noruega no entiende el aporte que hizo la delegación de Estados Unidos. ¿Cómo así que Noruega es una delegación que habla mucho y hace poco? Cuando en la guerra de Ucrania Noruega donó miles de millones de coronas noruegas para ayudar a los civiles, para reconstrucciones y para muchos más aportes. Y realmente que estamos tratando este tema sobre la violación de los derechos humanos y que la delegación de Estados Unidos llegue a decir que él puede hacer lo que quiera con el país de él y que si él los echa y cosas así, pues realmente no está siendo muy consciente, no está siendo humano y no está siendo pues amable, no está teniendo algo básico que deberíamos de tener todas las delegaciones. Entonces siento que deberías informar un poco más para venir a decir qué es lo que hace y no la delegación de Noruega cuando es claro el aporte económico y social que ha hecho durante este tipo de guerras. ¿Cuál? Marruecos, Suiza y ya después veremos, por favor sean concisos. Bueno, a la delegación de Marruecos le parece increíble cómo en este momento estamos hablando de inmigrantes y como Estados Unidos habla que él puede hacer lo que quiera con su país, que quiere volver su país mejor, sacando a todos los inmigrantes, sabiendo que las delegaciones de Estados Unidos y España literalmente subsisten y existen por los inmigrantes que tienen trabajando en lo bajo, ¿cierto? Como construcciones y todo ese tipo de cosas. Y como España quiere sacar a más de 8 millones de inmigrantes de su país, sabiendo que si los saca, se acaba su país. Muchísimas gracias, delegado de Suiza. Suiza opina, la delegación de Suiza reafirma las palabras de Noruega, porque la verdad, siendo sincero, todas las mesas se han salido fuera de
plantel principal, que es el derecho internacional humanitario, y les invita a que todos hablemos de forma neutral y podamos, mediante nuestra delegación, hablar de todos los temas tratados de mejor manera y podamos reforzar el derecho internacional. ¿Cómo es posible que delegaciones tales como Estados Unidos y Brasil digan palabras tan fuera de lógica, como por ejemplo de que Brasil haya mencionado y atacado varias delegaciones diciéndoles que básicamente que no tengan siquiera una opinión válida solamente por su situación actual? ¿Acaso es posible que una delegación que aunque no tenga la mejor situación económica ni social ni país pueda aportar mejores ideas que otras delegaciones que aún están más alto? Es básicamente decir que una delegación que está aún más abajo no puede decir y aportar ideas sobre problemas aún más grandes. ¿Acaso a solo les parece una injusticia dentro de ese debate, que es básicamente un honor participar entre todos? Es una falta de respeto hacia todos acá, más que todo de la delegación de Estados Unidos, que ha dicho que delegaciones como Noruega no han hecho básicamente nada, sabiendo que aunque él mueva muchas cosas, Noruega, aunque se quede quieto, aporta mucho más a la paz que todas las cosas que ha hecho en toda su historia, en todas las partes de Estados Unidos. Para terminar de despachar a todos aquí que ni siquiera saben qué es el VIH, empecemos por Estados Unidos. Que Reino Unido no ha hecho nada, tiene que solucionar. Incluso dice G20, Consejo de Seguridad, Asamblea General, Resolución de las Naciones Unidas y contra los Derechos Humanos, ¿qué más quiere? Siguiendo, delegaciones tales como Rusia, que no han querido iniciar el conflicto y se les había obligado. ¿Acaso no es verdad? Desde la creación de la OTAN, esta delegación no ha querido nada más que invadir Rusia, poner niños en sus barreras como escudos, lo que va en contra del derecho internacional humanitario y realizar ataques desconsiderados sin obtener el derecho y el principio de distinción. Otra vez va contra el derecho internacional humanitario. No solamente eso, sino que su escalada nuclear es una amenaza, no solo para el TNP, sino para toda la regional y la cooperación internacional. Siguiendo por allá, que estas delegaciones quieren salir con el tema de inmigrado. Cada quien verá si echa o no a la gente de su país. Estamos hablando de guerras, de VIH y de escalada nuclear, tecnológica, ya que delegaciones tales como Noruega llegaron a decir cosas de verdad, aportes técnicos y tecnológicos hacia conflictos como los de Ucrania, los cuales Rusia no respeta, y terminando con delegaciones tales como las de Israel y Ucrania, que esta delegación israelí termina siendo el estado número 51 de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esta última lo único que hace es dar billones y millones de dinero a delegaciones tales como las de Israel para que estas perpetúen el genocidio, masacres en masa, retención y atentaciones contra los derechos humanos y derechos internacionales humanitarios en la franja de Gaza y contra todos los palestinos como tal, sin respetar al principio de distinción y sin respetar ni siquiera a la lógica y al corazón humano. Muchas gracias.